me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tú y yo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tú y yo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Buenos días, queridas iglesias, ¿no? Continuando las prédicas de todos los domingos, les invito a abrir sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Entonces abramos nuestras Biblias en la segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 13.
Damos gracias a Dios que podemos tener libertad de culto, podemos reunirnos a través del Zoom y podemos escuchar la palabra del Señor, podemos estudiarla, ¿no? Y podemos conocer más el carácter de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Entonces vamos a dar lectura, no sin antes agradecer a Dios por esta oportunidad y así también pedirle que a través de su Espíritu Santo me pueda a mí guiar para predicar su palabra tal como es, y a ustedes para que sean librados de cualquier distracción y que puedan también, a través de la prédica de la bendita palabra de nuestro Señor, poder entender cuál es su santa voluntad para cada uno de nuestras vidas. Entonces, inclinemos nuestros rostros donde estemos y vamos a orar a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder primero abrir los ojos esta nueva semana, este inicio de semana que da inicio con tu santo día. Te damos gracias porque permites que podamos estar presentes a través del Zoom como congregación y que podamos escuchar de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu me guíes para poder explicar tu santo evangelio a la iglesia y así también que las iglesias que están escuchando tu palabra, tu predicación a través mío, que puedan también asimilar y que puedan entender y que puedan consolarse, fortalecerse y así también exhortar cualquier pecado que podamos tener. Ponemos en tus manos esta prédica siempre con acción de gracias. En el santo nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces rápidamente, hermanos, vamos a dar lectura al capítulo 6, versículos 1 al 13. La palabra de Dios dice así, voy a predicar en la Nueva Versión Internacional, ¿no? Porque se acomoda más al texto. La palabra del Señor dice así, nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Privaciones de Pablo. Versículo 3. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que nada se desacredite nuestro servicio. Más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Versículo 6. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Versículo 11. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Aquí en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, pues ya hemos visto en la primera carta que el apóstol Pablo pues trató varios asuntos que estaban perjudicando, ¿no?, la sanidad de la iglesia de los Corintios, ¿no?, la salud espiritual. Sin embargo,
en esta segunda carta el apóstol Pablo más bien irrumpe en felicidad porque la carta dura que les había mandado, que es una carta que no la tenemos en la palabra del Señor, que posiblemente se extravió, pues esa carta de la que habla Pablo en 2 Corintios, pues vendría a ser la segunda carta y esta vendría a ser la tercera, ¿no? Habla de que fue una carta dura, ¿no? Tanto así que el apóstol Pablo temía de que esta iglesia posiblemente se iba a ofender de tal manera que simplemente iban a hacer de lado a Pablo, el apóstol Pablo, y se iban a ir con los falsos apóstoles o con esos superapóstoles que hablaba el apóstol Pablo. Entonces, pero sin embargo, cuando el apóstol Pablo se enteró, ¿no?, que a través de Tito, de que la iglesia de Corinto había aceptado la carta dura del apóstol Pablo y que se había sentido muy triste, pero esa tristeza, ¿no?, le llevó al arrepentimiento. Y esa tristeza produjo frutos de amor hacia el apóstol Pablo y a todos sus compañeros, ¿no?, misioneros del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo en esta carta ya quiere hablarles de un tema que es muy importante en lo que es el ministerio, ¿no?, o el servicio cristiano que podemos realizar cualquiera de los hijos o hermanos en Cristo, ¿no?, cualquiera de los hijos que somos de Dios o miembros de una iglesia en particular, ¿no? El apóstol Pablo quiere tocar un punto muy importante, el punto de lo que significa ser colaborador de Dios. El punto que significa de ser colaborador de Dios. ¿Qué características, ¿no?, pueden mostrar que uno es realmente un colaborador de Dios? Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo para ir al lugar que le corresponde, a la diestra de su Padre, de nuestro Padre Celestial, donde se encuentra actualmente, pues les dio un encargo. Mejor vayamos a esto. Les dio un encargo a sus discípulos y a través de ellos a todas las iglesias de todos los tiempos. No, cuando los 11 discípulos, no, porque Judas se había ahorcado obviamente, fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús les había indicado, pues el Señor Jesús les dijo, ¿no?, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. En Mateo 28, capítulo 8, versículo 18. Entonces dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero siempre no es fácil ser cristiano. Pues no es fácil ser colaborador de Dios. Y el apóstol Pablo lo sabía. Porque el apóstol Pablo vivía cada día dificultades, como hemos visto a lo largo de todas sus epístolas. Yo diría como ningún otro de los apóstoles que fueron elegidos por el Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo, ¿no?, era imitador de Cristo, de ese varón de dolores, ese varón experimentado en quebranto, que es nuestro Señor Jesucristo, varón de dolores y experimentado en quebranto. Tenía mucha experiencia en lo que significaba ser quebrantado, en lo que significaba el dolor, el sufrimiento. Por eso el apóstol Pablo decía, imítenme a mí
a las iglesias que él fundaba, que yo imitaré a Cristo. Y el apóstol Pablo, por eso inicia en esta porción de la palabra del Señor, de 2 Corintios capítulo 6, dice así: nosotros, colaboradores de Dios, refiriéndose obviamente a él y a los que le colaboraban, ¿no? A Timoteo, Tito, ¿no? Les rogamos que no reciban su gracia en vano. En otras palabras, ¿no? Como dice acá, porque él dice, refiriéndose a Dios: en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Les está diciendo, ustedes tienen un tesoro en vuestros corazones. Ustedes son salvos. Fueron escuchados en el momento preciso, propicio, y en el día de salvación fueron ayudados. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Acá es un llamado, ¿no? Un llamado de urgencia para ser colaboradores de Dios, para llevar el Evangelio, para compartir ese tesoro que llevamos en nosotros, vasos de barro. Pero más adelante veremos, que es el tema de esta predicación, que cuál es lo que acreditaba al apóstol Pablo a llamarse ministro de Dios, a llamarse servidor de Dios. ¿Cuál era aquello que acreditaba al apóstol Pablo? Para esto es importante, ¿no?, que entendamos muchos asuntos de la vida del apóstol Pablo. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue elegido directamente por el Señor Jesucristo cuando era un acérrimo destructor de las iglesias, destructor de todo aquel que llevara el nombre del Señor Jesucristo. Y sabemos que iba camino a Damasco, y ahí se le presentó el Señor Jesucristo. Señor, ¿tú quién eres? ¿O quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y obviamente Pablo, ¿no?, de ahí fue escogido por el Señor Jesucristo. Cuando Ananías se acercó, le dijo, pero Señor, si este es el que persigue a las iglesias, ¿no?, y tiene cartas para apresar, ¿no?, a los que todos que son del camino. Y el Señor le dijo, ve, insistió. Esto está en Hechos capítulo 9, versículo 15, dice así: ve, insistió el Señor, porque este hombre o ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¿Sabes? Yo lo envío a que predique mi evangelio, pero yo también sé y le mostraré cuánto tiene que padecer, cuánto tiene que sufrir por mi causa. Abrazar la cruz. El título de esta prédica es Abrazando la cruz de Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo claramente a sus discípulos en el capítulo 16 de Mateo, versículo 24, dice, luego dijo a sus discípulos, ¿no? Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Yo sé cuánto tiene que sufrir por mi causa. Se refería al apóstol Pablo, específicamente al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo era consciente y seguramente llevaba eso dentro de él, que el camino estaba marcado por el sufrimiento, en caso específico del apóstol Pablo.
Imitadme a mí, decía, que yo imito a Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y este apóstol Pablo decía que una marca del colaborador de Cristo, primero es que no hace tropezar a otros creyentes que son menores quizá en madurez, en conocimiento de la palabra del Señor, menores en tiempo, en edad. Pues una de las características que no hace tropezar, no hará tropezar a través o en el camino de su ministerio. Si vamos al texto, en el capítulo 6, versículo 3, dice el apóstol Pablo: por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo. El apóstol Pablo era fiel conocedor de lo que el Señor Jesucristo enseñó cuando estaba en la tierra. Y el Señor Jesucristo, como bien sabemos, dijo así en Lucas capítulo 17. Y Lucas era su compañero del apóstol Pablo, quien inclusive en los últimos tiempos lo cuidó. Lucas, el médico, dice así en el capítulo 17 que dijo el Señor Jesucristo, capítulo 17 de Lucas. Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables. O sea, tropiezos en la vida, queridos hermanos, habrán, hubieron y seguirán habiendo sufrimientos, enfermedades, desánimo, angustias, depresiones, traiciones, injusticias, pues tropiezos siempre habrá. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dice: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense, dice el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, haciendo resonancia a esto, dice en el versículo 3 del texto: por nuestra parte a nadie damos motivo alguno de tropiezo. Es una de las características de un ministerio. ¿Sabes cuándo uno hace tropezar a una persona? Cuando le causa un sufrimiento, obviamente injusto, o cuando de repente él con su boca dice algo referido más al ministerio, al servicio en la iglesia, pero con sus actos dice otro. De repente con su boca dice que estará contigo y con sus actos desaparece. O quizá con su boca dice que será solidario contigo porque Dios se lo manda, pero a la hora de la verdad, a la hora del sufrimiento, a la hora de la conveniencia, pues ya no es solidario contigo. Mil maneras de ser de repente incongruente, inconsecuente con lo que uno predica. Pero el apóstol Pablo dice: por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio, para que no pierda crédito nuestro servicio. No somos tropiezo por ningún motivo para ustedes, porque nuestro servicio no debe de desacreditarse, no debe perder crédito o validez. Versículo 4: más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. Más bien en todo, dice, con mucha paciencia. Esta palabra, estas dos palabritas, mucha paciencia, porque cuando el apóstol Pablo describe el amor es paciente, no le pone esta palabra mucha paciencia. Y los traductores, ¿no?, dicen que esto deriva de una sola palabra griega, que es hipomoné. Y hay uno que le decían que era el padre de la iglesia, que es Juan Constantino, que vivió más o menos en el año 300-340, ¿no?,
después de Cristo, pues era un gran teólogo y un gran predicador. Y este Juan Constantino, ¿no?, dijo que hipomone, ¿no?, definía, así como el Señor Jesucristo definió que la raíz de todos los males es el amor al dinero, Juan Constantino dijo que la raíz de todos los bienes era este hipomone, que la raíz de todos los bienes era esta mucha paciencia, que el apóstol Pablo dice y lo utiliza: con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. Ahora, ¿por qué se necesita este hipomone? ¿Por qué se necesita esta mucha paciencia o resistencia? Es la traducción. Resistencia, esa capacidad que Juan Constantino decía que era el hipomone, definía como es superar el umbral de la resistencia, ¿no? Superar el umbral es como decir, yo hasta acá resisto, pero hipomone significa superar esa resistencia como un acto valeroso y no perder el ánimo. Superar, ¿no?, la resistencia y transformar, ¿no?, transformar la frustración, ¿no?, transformarla en esperanza, en ánimo y en gloria. Eso es hipomone. Y el apóstol Pablo dice: yo, a través de esto, yo les sirvo a ustedes, y solo así no puedo causarles tropiezo, porque lo que yo he vivido, dice en otras palabras, en sufrimientos, yo he sufrido más que todos los apóstoles. Leamos, si no, esto lo hemos leído ya varias veces, pero es importante lo que Pablo refiere. El apóstol Pablo en el capítulo 11, versículo 24 dice: 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. 5 veces. A veces morían solamente con uno de esos azotes. No había antibióticos, se infectaba la herida por las rasgaduras de la piel y morían. Él 5 veces estuvo expuesto a esos 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué. Su impulso para llevar el evangelio del apóstol Pablo, hasta uno pensaba que era muy vehemente en hacer las cosas. Inclusive un rey le dijo a un judío cuando predicó y habló del evangelio dentro de él: Pablo, las muchas palabras te están volviendo loco. El apóstol Pablo era vehemente para llevar el evangelio. Él fue el que viajó más, el que fundó más iglesias. Palestina, Asia, Grecia, llegó hasta España. En esos tiempos, en esas dificultades de viaje, tantas veces que naufragó 3 veces, imaginan naufragar 1 vez, la probabilidad de muerte es alta. 3 veces naufragó. Dice: y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Imagínense, en el mar, en la noche, sin saber si va a vivir o no. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. Como si fuera poco, dice: cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Y así el apóstol Pablo dice, como Constantino decía, esta mucha paciencia, y definía muy bien lo que era la mucha paciencia. Que dice Constantino, dice que es la raíz de todos los bienes. Esa mucha paciencia, porque de ahí salen los bienes. Una fortaleza inexpugnable, dice Juan Constantino, de esta mucha paciencia. O sea que esta mucha paciencia es una fortaleza que nunca será derrotada.
que nunca será abatida, un puerto a salvo de las tormentas, la reina de las virtudes, la madre de la piedad, paz en la guerra, seguridad en el peligro, calma en la tempestad. Dice que es la habilidad valerosa que supera el límite de la resistencia sin rendirse, dice. Y dice que recibe lo inesperado, las malas noticias a veces, con ánimo. Y dice que las transforma, ¿no?, en esperanza y en gloria. Y el apóstol Pablo vivió mucho sufrimiento. Vivió, como dice acá, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. El apóstol Pablo entendía lo que era sufrir, pero el apóstol Pablo tenía eso que refiere mucha paciencia. El amor es paciente. El amor sabe sufrir. Y el apóstol Pablo dice que es necesario esto para que podamos llamarnos colaboradores de Dios. Y que seamos conscientes de que la vida cristiana no es fácil. Que porque somos cristianos no vamos a enfermar. Porque somos cristianos no vamos a ser engañados, estafados, que porque somos cristianos no vamos a sufrir injusticias. Más aún, porque el Señor Jesucristo mismo les dijo a sus discípulos: ustedes me siguen, ¿por qué? ¿Porque quieren sacar de mí la gloria? ¿Porque quieren un líder que los guíe a la victoria, a la conquista de Palestina sobre los romanos? Si ustedes quieren seguirme, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Colaboradores de Dios. Tengan mucha paciencia para poder entender lo que es el camino que yo les he trazado. Así como Pablo, lo que le dijo claramente a Ananías, le dijo: yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Pero hay algo que da miedo, da temor, al punto de repente de que mucha gente que no entiende lo que es el cristianismo o no entiende lo que es la salvación, pues simplemente se va a desanimar quizás a querer entregar su vida a Cristo. Pero el Señor Jesucristo, ¿no?, dice que no nos va a dar la tentación más allá de lo que podamos resistir. No va a poner la prueba más alta de lo que puede resistir nuestra madurez o conocimiento de su amor, sino que conjuntamente con la prueba va a venir por donde podemos superar esta prueba o salir. Y así el apóstol Pablo, en el versículo 6, dice que no solamente significa, ¿no?, sufrimiento, el acto hecho de tener un pesar, ¿no?, ya sea físico o mental, a causa de hermanos, a causa de no hermanos, a causa de la vida misma, ¿no?, sino que también el mismo hecho en el versículo 6 de servir con pureza, de tener una integridad, significa negarse a sí mismo. Si uno quiere ser íntegro, a veces en medio de las dificultades tiene que sacrificar muchas cosas a causa de Cristo, a causa del ministerio, del servicio, para no ser tropiezo alguno de alguien. Servimos con pureza, dice el apóstol Pablo. Conocimiento, para tener conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Justo un colega me decía el día martes: pero mira,
Abel, la Biblia tiene varias interpretaciones, pero yo le dije, no, la Biblia tiene una sola interpretación. Y él me dijo, pero ¿quién es el encargado de interpretarla? Pues los especialistas. Hay gente que es especialista, así como ¿quién va a interpretar un libro de medicina, de cirugía urológica? Pues tendrá que uno que tiene que la formación en cirugía urológica para entender el libro de cirugía urológica. Tiene que tener una formación. Y ese libro tiene una sola interpretación. Igualito es la Biblia. Pues quien tendrá que interpretar la Biblia, pues es un teólogo. Uno que tiene la formación para interpretar la Biblia. Y si un predicador quiere predicar, interpretar adecuadamente la Biblia, tendrá que revisar comentarios escritos de gente erudita. Tendrá que esforzarse en conocer la verdad, conocer la adecuada interpretación. Eso se llama exégesis. Hay exégetas de especialidad que hacen interpretaciones de la Biblia. Y uno agarra todas las exégesis y finalmente va viendo la única interpretación que tiene la palabra de Dios. Y eso es lo que uno predica. Eso es conocimiento. Pero cuando uno es irresponsable, cuando uno es poco diligente, poco esforzado, pues simplemente cree que lo sabe todo y que no necesita a eruditos, no necesita estudiosos. Él, el Espíritu Santo y Él lo van a interpretar todo. Y ahí es cuando vienen las peores herejías, herejías que hacen tropezar a un montón de gente y desilusionan y engañan a mucha gente. Por eso el apóstol Pablo decía conocimiento, constancia, diligencia. No que un día estoy y el otro desaparezco y de ahí quiero predicar. Constancia, conocimiento e integridad. Por eso el apóstol, por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, dice. A nadie. Pero eso significa mucha paciencia. Significa que Dios nos da esa capacidad, que el Espíritu Santo pone en nosotros de poder superar el sufrimiento. Superar muchas veces, como dice acá, las privaciones, angustias, dificultades de la vida, para no hacer tropezar, para poder mantenernos íntegros en el nombre del Señor, para poder esforzarnos en el conocimiento de las Escrituras, ser constantes, bondadosos en muchas condiciones. Y obviamente de esto va a salir lo que dice en el Espíritu Santo y el amor sincero. Con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia tanto ofensivas como defensivas. El poder de Dios, obviamente, radica en Él. Pero Él en la tierra, de manera ordinaria, ha dejado su palabra. Y ha dejado dentro de nosotros, vive su Espíritu Santo, Dios, Espíritu. Por eso dice armas defensivas. Como sabemos en Efesios, el apóstol Pablo también predicó lo que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Armas ofensivas para atacar. Uno tiene que tener una constancia, un conocimiento para poder manejar las armas ofensivas espirituales, que es el Espíritu, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y armas defensivas, que es el escudo, pues es la fe. Y sabemos que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. O sea, no solamente significa estudiar, significa realmente escuchar la palabra de Dios, confrontar tu vida con la palabra de Dios. Y así crecerá tu fe. Y eso te defenderá. Armas defensivas. A eso se refiere cuando dice
el versículo 7, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra. Todo esto, obviamente, todo esto, el apóstol Pablo lo hacía de una manera auténtica. Sin embargo, había en la iglesia gente que quería desacreditar al apóstol Pablo, gente que quería lucrar con la iglesia, gente que creía que el apóstol Pablo ni siquiera era apóstol. Pero el apóstol Pablo por eso dice, por honra, porque había gente en la iglesia que realmente le daba honor, pero había gente que le daba deshonra, por mala y por buena fama. Había gente que la fama del apóstol Pablo pues era de uno elegido por el Señor Jesucristo para fundar iglesias, para llevar el evangelio, pero que tenía pruebas muy difíciles, ¿no? Naufragios, azotes, golpes, amenazas, todo el tiempo corría peligro su vida. Entonces, para algunos tenía fama, pero para otros mala fama. ¿No ven que más bien es castigado por Dios? ¿No ven que todo lo malo que le pasa? Por eso dice ahí, pero tenidos, veraces, pero tenidos por engañadores. Muchos decían ahí, esos superapóstoles, falsos apóstoles, decían, es un engañador, por eso es que le pasa todo eso, ¿no? Dice, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, ¿no? Como moribundo, pero aún con vida, dice, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada pero poseyéndolo todo. El apóstol Pablo pasó muchas vicisitudes, sufrimientos en la vida a causa del evangelio, colaborador del Señor Jesucristo, colaborador de este tesoro que llevaba dentro de él, que es la salvación por Cristo en la cruz. Y por llevar ese evangelio a todas las naciones, pues padeció mucho. Pero la pregunta es, ¿por qué decía aparentemente tristes, pero siempre alegres? Ese es el hipomoné. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Y para entender esto del apóstol Pablo, me gustaría que vayamos al capítulo 12 de 2 de Corintios, cuando el apóstol Pablo comienza a contar, ¿no? Refiriéndose a él, obviamente como si fuera en tercera persona, pero refiriéndose a él. Y dice el apóstol Pablo y les cuenta a los de la iglesia de Corinto, dice en el capítulo 12, versículo 2, dice, conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Los judíos sabían hasta hoy en día, ¿no? Y nosotros también, por supuesto, que hay 3 cielos. El primer cielo es el cielo que vemos, azul o en la noche oscuro. El segundo cielo es aquel que nuestros ojos no pueden ver, pero que está por detrás de ese primer cielo. Quizá ahorita solamente son lo más que pueden ver los telescopios, ¿no? Ese es el segundo cielo. ¿Hasta dónde llega el universo? ¿O hasta dónde puede llegar? Pero la pregunta es, ¿qué hay después de eso? Y es a lo que el apóstol Pablo se refiere al tercer cielo. Dice, fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo, o sea, no sabe si ha sido en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso. Fue llevado al tercer cielo. Fue llevado a donde habita Dios. El Señor Jesucristo, ¿no? Y esto a mí me conmueve mucho. Cuando ya se iba a ir, ¿no? En la última cena,
Dice en el capítulo 13, versículo 33, dice: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes en la Santa Cena. Ya terminando la Santa Cena les dice: me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Capítulo 14 de Juan, versículo 1 dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas o moradas, dice la Reina Valera. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿así cómo podemos conocer el camino? Y el Señor Jesucristo les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. El apóstol Pablo decía así en el capítulo 12: fue llevado al tercer cielo. Ese hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso. Y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Versículo 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Y dice: ¿hace cuánto tiempo fue llevado a este lugar? Hace 14 años. El ministerio del apóstol Pablo duró en promedio más o menos ese tiempo. El Señor Jesucristo no solamente te da la prueba, el Señor Jesucristo te da la fe para que tú puedas sortear esa prueba. Solamente tienes que recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por ti, para que te puedas asir de esos recuerdos y puedas remontar cualquier prueba o dificultad o privación o sufrimiento que estemos pasando. Por eso el apóstol Pablo entendía claramente lo que es esto que el Señor Jesucristo también lo dijo. El reino de los cielos, en Mateo capítulo 13, versículo 44, dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Miren, ahí el campo no era del hombre. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿De qué vale que tengas todo el mundo y pierdas tu alma? ¿De qué vale que tengas todas las cosas y no te lleves absolutamente nada cuando mueras? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le dijo el Señor Jesucristo. A Marta le dijo: Marta, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el apóstol Pablo por eso al final decía: porque cuando soy débil, soy fuerte. Me movía definitivamente lo que el Señor Jesucristo le dio de conocimiento espiritual. Le hizo conocer que Él es la resurrección y la vida. Le hizo conocer que si moría, vivía.
Y el apóstol Pablo fue el apóstol que más sufrió, porque fue el apóstol que más luchó por el Evangelio. Y así termina el apóstol, diciendo: aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Y el Señor Jesucristo, yo diría, esta es una máxima de sus enseñanzas. El Sermón de los Montes dice así: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y el apóstol, como siempre, termina preocupado por la iglesia. Como dijo muy bien cuando habló de sus padecimientos, en 2 Corintios capítulo 11 termina hablando de la iglesia en sus padecimientos y dice: como si fuera poco todos estos padecimientos, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad, o cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Y él sabía que la iglesia de los Corintios estaba tropezando en gente que lo único que quería era lucrar con la iglesia, con sus falsas doctrinas, con sus falsos engaños. Y les dice: hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto por ustedes, pero ustedes sí nos niegan el suyo. En otras palabras, le está diciendo: no se dejen arrastrar por esos falsos maestros. No se dejen arrastrar. Pero ustedes sí nos niegan el suyo. Y el apóstol Pablo sufría. Para corresponder del mismo modo, les dice en el versículo 13: les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Y algo hermoso que escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, dicen que Romanos es la perla, la joya del anillo, que es la palabra de Dios en la Biblia. El capítulo 8 dice que es la gema. Diré el capítulo 8 y el versículo, esta parte que voy a leer, que es del 28 al 39, dicen que es lo que brilla de la gema. Y resume, ¿no?, lo que el apóstol Pablo había entendido de lo que era ser colaborador de Dios, abrazar la cruz. Y dice así el apóstol Pablo, versículo 8 de Romanos capítulo 35 en adelante, dice así: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa de la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol Pablo decía: imítenme a mí,
que yo imito a Cristo. Yo imito a ese varón experimentado en quebranto, ese varón de dolores que conoce mucho de lo que es el quebranto, el sufrimiento. Entiende lo que es sufrir a causa de otro. Entiende lo que es dar. No hay mayor cosa que dar su vida por sus amigos. Que el Señor bendiga su palabra en vuestros corazones, que el Señor permita que podamos entender su palabra y que el Señor nos dé la fortaleza, nos dé esta fuerza, ¿no? La fe para poder remontar cualquier tipo de sufrimiento. En sus manos estamos. Amén.